Bienvenidos a la última entrevista veraz, previa a las elecciones de mañana, domingo 9 de febrero, desde luego grabada con anticipación, para poder disponer de nuestro invitado principal, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita, larga trayectoria frente al CNE, completa 7 años ya, está ahí desde el 2018, y con ese aval, ingeniero, luego de darles la bienvenida y las gracias por concurrir, después de tantas elecciones que usted ha conducido, tantas que ha visto en el extranjero, ¿cuál es la trascendencia y la diferencia, las dos cosas, de las elecciones de mañana? Considero que la elección de mañana es el cúmulo de una serie de experiencias que hemos venido desarrollando y que han podido ser implementadas para este próximo proceso desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de equipos propiamente dicho. Es decir, nuestras prácticas se han ido mejorando. ¿Serán entonces unas elecciones con menos sobresaltos o irregularidades que de costumbre? Yo creo que en cada ocasión nosotros hemos venido mejorando nuestra gestión, con menos sobresaltos. No obstante aquello, hay que aceptar que siempre van a haber cuestionamientos interesados, por supuesto, de prestigiar resultados, personas que están interesadas en promoverse personalmente cuestionando la gestión. ¿Qué pudieron haber hecho mejor? Pienso que en el área de sistemas y en el área del desarrollo del proceso ya nosotros hemos llegado a una experiencia suficientemente solvente. Qué bien. ¿Y en qué han logrado avances que a usted mismo lo sorprenden? Hemos mejorado nuestra capacidad de comunicación del proceso en cuanto a los resultados propiamente dicho. Nosotros en este momento ya estamos poniendo a la disposición aplicativos para que vía celular o vía internet se pueda mirar el ingreso de las actas en el momento que están siendo escaneadas en las juntas receptoras de voto donde se han instalado tales. Sí, señor. El ingreso de las actas. La copia, la imagen de las actas, de tal manera que las organizaciones políticas que han podido tomar una copia del acta en las juntas receptoras de voto puedan ir comparando que los datos que están siendo ingresados en el sistema son las mismas que obviamente ellos tienen en esa imagen. Ok, de eso y más vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Sin excluir los temas prácticos, operativos, que a ustedes les interesan. Especialmente cómo se debe rayar la papeleta cuando hay múltiples dignidades ahí, sobre todo en las asambleístas, entre otras cosas. Las multas que tendrán si no concurren. Los recelos de inseguridad en algunos sectores. Y el ambiente que debe haber, que a veces molesta y hostiga, especialmente en recintos distanciados sobre propaganda política. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Les recuerdo que esta entrevista veraz con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, la pueden seguir también por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es Vito TVO, canal 15, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Estados Unidos, Macro Digital, tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, aproximadamente 10.000, 12.000 se conectan los sábados a este espacio, de los muchos más que tienen. Pero también Macro Digital sale en el Ecuador, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Sáchilas, Cumbayá, Pichincha y especialmente Galápagos. En radio, el sábado pasado por la Noche Amarilla el horario fue especial, siempre decimos después del fútbol. Esta semana estaremos en el horario habitual en Caravana, 7:50 AM, y Di Blue 88.9 FM.
Alborada retransmite en el 90.3 en Imbabura y el reprise lo hace Extrema, Radio Extrema. Domingo, que tampoco creo que irá porque estarán en elecciones de ellos. Lo harán en diferido, vamos a ver lo del horario, seguramente simultáneo. Recién me doy cuenta de eso, Eduardo, a ver si hablamos con ellos. 92.5, salen desde Ambato para Cotopaxi y Tungurahua. El ingeniero Pita ha estado varias veces en Ver a su manera, y en la última hablamos de sistema informático versus equipos, que él insiste que son dos cosas distintas. Así lo refirió. No es obsolescencia de equipo, porque el CNE tiene equipos nuevos. Yo creo que ya el CNE a estas alturas necesita hacer una renovación integral de todos sus sistemas informáticos. ¿Cuál es la diferencia entre sistemas y equipos? Porque equipos es lo que procesa. Ok. Procesa la información que se le mete a la máquina. Esos son actualizados. Esos son, no, tenemos equipos nuevos. Ya, entonces, ¿qué sistema es el que hay que cambiar? El sistema informático que procesa la información que se genera, ya sea en un proceso de escrutinio, o ya sea en este caso toda la información que se mete a la máquina y que tiene que obviamente ir dándole, registrando la información, si no tiene una capacidad de procesamiento suficiente para un volumen de información, y eso sucede también en una elección, obviamente colapsa. Ya ha respondido una de las preguntas claves. ¿Cómo van a hacer ustedes para la renovación del sistema que tienen que no dejar comenzada, que dejar terminada en los 5 meses que les quedan? Hace no menos de 48 horas yo he enviado una comunicación a la autoridad máxima de la institución donde le digo precisamente esto. Es muy importante que el Consejo Nacional Electoral inicie desde ahora una renovación integral de todos sus sistemas informáticos. Mayo del 2024. De entonces acá, ¿qué mejoró, qué cambió? Carlos, permítame primero hacer un complemento respecto a la primera conversación que tuvimos, no hay problema. Por favor, porque es importante precisar el hecho de que son 41.000 juntas receptoras de votos las que se ponen y se operan en el país en el proceso electoral. Y es muy importante que muchos de aquellas personas que cuestionan la transparencia de la función electoral también arrimen el hombro a los candidatos de su predilección, a aquellos que ellos confían, y se registren para ser observadores de carácter electoral. La mejor forma de poder verificar, testificar que un proceso es limpio es estar presente en el mismo. Por lo tanto, mi convocatoria es a todos los ecuatorianos que tienen simpatías por un candidato, se registren con esa organización política, con ese candidato, para ir a hacer observaciones electorales, que es lo que nos da a nosotros certeza absoluta de que tenemos ojos que están mirando y garantizando que estamos a las cosas. ¿Qué pasa con los que no lo hayan hecho hasta esta hora, sábado de noche? ¿Se quedan fuera? No, todavía se puede. Estamos aceptando nosotros listados. Estamos aceptando listados de las organizaciones políticas en este momento para permitirles que ellos puedan acreditar esos delegados en las juntas receptoras de voto. Y a la inversa, ¿cuántas las han hecho con suficiente oportunidad o los han hecho? No tengo el dato, pero sí es un importante. Hay organizaciones políticas como ADN, como el mismo Revolución Ciudadana y otras no tan importantes en cuanto a su volumen de militancia de carácter nacional, pero que están haciendo. Son 40.000 juntas receptoras. A esta fecha, estamos grabando, por si acaso, martes por la mañana esto, para que lo tengan claro. ¿Cómo está ese dato? ¿Qué sabe usted de cuántos han registrado con anticipación sus delegados? Se están registrando. No tengo el dato cortado hasta ahora. Pero no todos registran uno por mesa. No todos registran. ¿Verdad? Es muy complicado. Además cuesta. Se reparten... 1, 3, 4 mesas, hay un coordinador de recinto. Es un coordinador de recinto. Además... Pero por lo menos cada organización de volumen tendrá 5.000 en el país. Debería de tener por lo menos, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Esto es cuestión de escoger las mesas estratificadamente, representativamente, como que van a hacer un conteo rápido y poder tener una referencia clara. ¿Y por qué pone tanto estadística? énfasis usted en esto? ¿Les ha dado problemas antes del hecho de que no haya estado el delegado o el delegado no haya sido capacitado y haya entorpecido la votación? Le pongo énfasis porque son los ojos de las organizaciones políticas y nosotros podemos responsabilizarlos a ellos, que han tenido testigos para poder dar fe que nuestro proceso ha sido chévere, transparente. Ya que entramos en eso, después retomaremos lo informático. No hay problema, encantado. Vamos por allí. Cuando los tienen los delegados, el problema es que no hay suficientes actas para dárselas, dicen. Si hay 12 o 15 en una mesa, máximo sacan 8. ¿Cómo se resuelve ese problema?
Primero, hay una copia que se pega en una pared y ellos pueden tomar fotos de eso para hacer las verificaciones pertinentes. Segundo, efectivamente, si hay un número exagerado de observadores o delegados de organizaciones políticas, debe entenderse que los que representan a las 3 o 4 o 5 organizaciones políticas que son las que están en la pelea, son las que deben tener copia de esa acta, porque son las que llevan control electoral, porque también es cierto que ¿para qué tengo el acta si no llevo control electoral? ¿En qué rato se pone el acta en la pared? ¿Cuando concluye el escrutinio? Cuando concluye el escrutinio de la dignidad que se está contando. Ok, presidente, primero. Así. Vamos ahora a asambleístas nacionales. Es correcto, y después asambleístas provinciales. Vamos a asambleístas, después vamos a Parlamento Andino. Correcto. Son 4, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, 5 son al final del día, porque hay veces, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, presidente de la República, parlamentario andino, sí, está correcto. Ok, ahí en cambio el problema viene, la organización que pierde, o el que está descontento, o el desaprensivo, se acerca mucho, se hace que se resbala sobre el acta, la tira abajo, y se armó el relajo. ¿A qué distancia tienen que tomar la foto? ¿Qué hace ahí el delegado y la policía? La instrucción a nuestros coordinadores de recinto y a nuestros coordinadores de mesa y la instrucción a Fuerzas Armadas, que son los que están presentes, es que hay que darle todas las facilidades para que puedan, primero, ser testigos del proceso de conteo de los votos. No es pues que lo sacan y están mirando desde la ventana o desde el filo de la puerta. No, señor, ellos tienen que estar presentes. A mí se me ocurre algo que ya es extemporáneo, pues no pueden ustedes cambiar el procedimiento mañana. Siempre he pensado que es mejor que coja el delegado y muestre el acta. Primero, a él nadie se le va a echar encima, ¿ok? La tiene un tiempo, la vieron, aquí, allá, todos tomaron la foto, ok, además va a estar colgada ahí, no sé, ¿algún delegado puede hacer esa vaina? Pueden hacerlo, pero Carlos, la norma dice que para que usted pueda reclamar respecto a un ingreso de información que quiera cuestionarlo, necesita copia del acta. Okay. Pero déjeme darle una noticia. ¿Necesita copia física o la foto del celular? No, la copia física. La otra sirve para verificar. Pero déjeme comentarle que en los 6 años y más que tengo yo en la función electoral, ahora en el Consejo Nacional Electoral y antes en la delegación del Guaya, nunca, y enfatizo en la expresión, no recuerdo que alguien haya ido a reclamar con copia de un acta una información que ha sido ingresada indebidamente al sistema. Repítame eso, para entenderlo bien. O sea, alguien que le diera una copia del acta de la mesa. Que alguien haya reclamado no fue con ante el Consejo Nacional Electoral, efectivamente. Esto no fue lo que ingresaron. Así es. No recuerdo que una organización política o un candidato haya ido a la función electoral, llámese delegación, llámese Consejo Nacional Electoral, y diga, este es el acta original y estos son los datos que yo tengo y no son los ingresados. Se nota que usted no estaba en el CNE en el 2014. No estaba, ¿verdad? 2014 es hace 10 años ya. No estaba. 11 años, no recuerdo haber estado. No estaba, claro, con razón. La diferencia hubiera sido usted estaba, especialmente en Guayas. A mí me hicieron eso. Y el partido que me auspició, por historia aparte, ¿no? Lo probó primero con 50 actas y pico, el CNE validó todas, pensó que no íbamos a seguir. Luego con 770, ahí comenzó el problema. Y finalmente se demostró cuando hubo el reconteo o el escrutinio, que al sacar el acta tenían la instrucción de los votos que eran míos ponérselos a otro candidato, el asambleísta nacional de Pichincha, y los de él a mí. Es decir, al final sumaban lo mismo, solo que cambiaban a quién se los atribuían. ¿Me explico? Pero eso no es un proceso, pero eso no es una situación que se da en el acta, se da en el sistema, porque hay digitadores y verificadores. Y si los digitadores y verificadores tienen una instrucción, porque ellos lo que hacen es copiar los números, ingresarlos al sistema, lo que están haciendo hoy es diferente. Hoy los números del acta se están acumulando porque el sistema está leyendo esos números. Y el observador, ¿por qué se dio el fraude? Porque el observador no tenía la copia de cada acta cuando la sacaban de la urna, primero. ¿Ya? No la tenía. Y segundo, porque no teníamos, como tenía la Revolución Ciudadana, un observador por cada urna, sino uno para las 5 filas de mesas del escrutinio en la delegación provincial, que iba rondando por allí, y cuando estaba en un lado cambiaban la cosa por acá, en fin. ¿Ya? Ok. ¿Esto significa que las elecciones del domingo serán más transparentes que las anteriores? Yo afirmo, sin duda ninguna, que el trabajo que el Consejo Nacional Electoral realiza es para garantizarle a quienes están participando en este proceso electoral que
nosotros vamos a respetar la voluntad popular. ¿Cómo puede ser eso posible con los mismos equipos que fallaron antes? Para volver a lo del video. Primero, establezcamos dos situaciones. Uno, los equipos procesan la información que se ingresa, y el otro es el sistema que se implementa para leer el acta o para registrar el trabajo de los digitadores y verificadores. Estos son procesos informáticos que están comprobados, que han sido auditados no solamente internamente y por parte de los técnicos nuestros, sino que hay delegaciones y misiones, por ejemplo, de la OEA, de la misma Unión Europea, que han venido a verificar precisamente que una situación de esta no pueda darse. ¿Ya no hay lo que pasó antes, que algunos aparecieron con claves de acceso y no eran personas autorizadas? Lamentablemente, alrededor de esta situación hay mucho cuento y mucho invento. Yo acabo de estar en la Fiscalía hace pocos días haciendo mi declaración por una denuncia que hizo un responsable de que supuestamente la información que se generaba en Ecuador iba a China y a otros países, y en unos espejos que existían por allá regresaban cambiadas. ¿Esa denuncia progresó tanto? Ha habido colectivos interesados en aclarar temas relacionados con el asunto electoral que han ido a la Fiscalía y han denunciado este hecho para que sea la Fiscalía la que investigue, perdóneme que le diga, ridiculeces como este tipo de afirmaciones. ¿Y sus respuestas fueron ya en cuanto a la parte tecnológica? ¿No habían espejos de allá? No puede darse, el sistema informático esto es cuando usted deposita plata en un banco, usted tiene que confiar que el banco está procesando su depósito. Ningún sistema informático es anti-hackeo. ¿Perdón? Ningún sistema informático es anti-hackeo. Ninguno es, pero usted tiene que tener las coberturas pertinentes, y eso sí, el Consejo Nacional Electoral las tiene, precisamente para que no exista intromisión en ningún caso respecto a la información o que pudiera darse alteraciones de lo que significa que el sistema informático que usted hablaba hace un año se ha renovado. Sí, señor. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno, se ha mejorado, es más eficiente, está más blindado, procesa más la información ágilmente, porque ese es otro tipo de situaciones que hay que resolver. El hecho de que no solamente lea el acta, acumule las cantidades, sino que pueda presentar la información para que medios, ciudadanía, políticos y tal puedan verlo en línea y eficazmente y a tiempo. Ya, si es así, entiendo menos lo siguiente. Hablamos también con conteo rápido en la ocasión anterior con el ingeniero Pita. Conteo rápido es la verificación de votación real, no es una encuesta de urna, sino sobre la base de una muestra claramente establecida. En este caso eran 2.700 y algo así actas. Sobre la información real que se genera en la mesa. O sea, y si tomó 1 hora y media el escrutinio, hay que esperar que todas las mesas puedan haber escrutado, generado el acta, y ahí sí se toma la información clara. Bueno. Conteo rápido. Vamos a la transmisión de resultados. Es lo mismo. Cuando comienza a terminar toda la información, hubo un volumen, y por favor, eran 11 elecciones simultáneas, porque eran 11 actas. 11, claro, ¿verdad? Distintas para las preguntas de la consulta. Con un hecho diferente. En una elección de presidente, de alcaldes, prefectos o lo que sea, ¿qué es lo que sucede? Que se generan las actas de presidente y se escanean las actas de presidente. Se generan las actas de prefecto, se escanean las actas de prefecto. Se generan las actas de alcalde. Acá tenía que generar las 11 actas. Generaban las 11 y recién actas, ahí escanearlas. se escaneaban en paquete y resultaba que habían 11 actas por cerca de 40.000 juntas receptoras de voto, que no simultáneamente, pero que sí en un momento dado hicieron que el sistema se ralentizara. Ok, felizmente esta elección es menos compleja que esa, está claro, primero. Y segundo, felizmente ahora llegan con un sistema informático blindado, depurado, modernizado, con un upgrade, para usar una palabra. Entiendo menos que siendo así no hagan el conteo rápido, una elección que según algunos es muy apretada, que según otros puede tener un ganador en primera vuelta, sea el uno o la otra, y según varios con un margen muy pequeño. Si el conteo rápido llega a hallar que hay una diferencia suficiente como para divulgarlo de más de 3 puntos, que no equivale a un empate técnico, puede dar esa noche serenidad y tranquilidad al país. Si no, nos van a tener ustedes, han dicho que hasta
el final de la noche tendrían el 85% ya, ¿cómo se dice? Procesado, escrutado, procesado. ¿Por qué no hacen el conteo rápido? Carlos, yo creo en el conteo rápido y hace una semana y algo más le puse una comunicación a la señora Atamaín recomendando que el CNE acometa este desafío de llevar adelante un conteo rápido. No he tenido respuesta al efecto, más allá de una conversación en la cual se argumenta que existe poco tiempo para organizarlo muy profesionalmente. Sin embargo, hay una experiencia anterior de un conteo rápido que nosotros llevamos y que sirvió como una referencia muy, muy importante precisamente cuando la segunda vuelta fue con el señor Lasso y con el señor Pérez. Ajá. Y que el conteo rápido definió claramente que fue mal comunicado en su momento, porque cuando las diferencias son mínimas no hay que decirlas. Correcto. Pero creó confusión. Sin embargo, el resultado, de acuerdo al conteo rápido, fue fiel. El conteo rápido nos da una referencia bastante exacta en relación hacia dónde fue la voluntad popular. Es un respaldo. Y les explico por qué. Porque primero se cuentan votos reales. Segundo, es una muestra técnica escogida entre el 6 y 10% máximo de actas, ¿ya?, que se ingresan segmentadas y estratégicamente repartidas para que sean representativas de la votación total. Y por eso logra un nivel de aproximación como el que él dice. Ahora, la realidad es, no lo tendremos. Lo que sí habrá son las exit poll. ¿Cómo tomar el resultado de las exit poll? Que estoy seguro variarán 2 o 3. Ya será responsabilidad de quienes llevan adelante este proceso en cuanto a la confianza que podamos tener. Porque siempre un exit poll se basa sobre la información que le generan a boca de urna. Pero no siempre esa gente confiesa por quién votaron. Por lo tanto, el exit poll es una referencia, pero no puede tomarse como una información certera respecto a más allá usted ni siquiera confía mucho en el nivel de aproximación. Bueno, los exit poll nos han dado resultados que no se ajustan realmente al resultado final de un proceso. Ok. Así completamos la primera parte de esta conversación sobre varios temas claves en las elecciones de mañana. Vamos a volver con lo que a ustedes les interesa. Orientaciones sobre cómo votar. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Uno piensa y lo peor, a veces uno ya como que no quiere hacer nada, ya. Tengo 2 nietitas que ya son las que me animo. Yo me hice trasplante por estaban mis riñones dañados y tenía que hacerme diálisis. Uno se desmayaba, ya tenían que volver a acostar por ahí hasta que lo reanimaran a uno. Yo esperé por el trasplante 6 o 7 meses desde cuando me llamaron a Hueque. El 10 me salvó la vida, porque pasaba un costado en mi casa, ya no era nadie. Yo no tenía los $80,000 para hacerme los trasplantes. Si uno a veces trabaja nomás como para alimentarse, y si apenas para los viajes tenemos para acá. Qué bien, me han ayudado con el trasplante para estar más tiempo con mi familia. Gracias, 10. Juntos somos la mejor elección 2025. Los grandes se unen para informar en una alianza multiplataforma. Los ecuatorianos definimos nuestro futuro y todo lo que necesitas saber lo encontrarás aquí. Por eso tendremos información ininterrumpida desde las 6 de la mañana hasta el cierre de la jornada electoral. Pero este 2025, Ecuador no solo elige dignidades, sino su destino.
El 9 de febrero vive la jornada electoral con la más grande alianza multiplataforma. 24/7, TC Televisión, Altavoz, Vito TVO, Radio Centro y Centro Digital. La mejor elección 2025. Segunda parte de esta entrevista verás con el ingeniero Enrique Pita con P. Disculpen, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Pacific Terminal, Marathon Sports, Cardio Heredia, con ganas de nuevo espacio digital de Martina Vera Pérez, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club, y solo por hoy, de la alianza multiplataforma, la mejor elección para las elecciones de mañana. Transmisión que nos comprende a TC Televisión, Centro Digital, Vito TVO, Altavoz y 24/7. De paso, estaré en ese grupo entre 4:30 de la tarde y 7 de la noche. En esa franja estaremos a las 22. Voy a hacer en cambio en vivo, ver a su manera, sobre los resultados que tengamos hasta ese momento. De mañana me toca de 8 a 10 en Radio Centro, en el otro grupo. Vamos a temas prácticos. El CNE, en verdad, ha hecho una gran labor informativa, esta vez comunicando mejor, con más insistencia, diría que a veces hasta con saturación, sobre las elecciones de mañana. El Consejo Nacional Electoral informa que el próximo 9 de febrero, los electores recibirán 4 papeletas para ejercer su derecho al voto. En territorio nacional, una de color café para elegir binomio presidencial, una de color melón para elegir asambleístas nacionales, una de color verde para elegir asambleístas provinciales, una de color rosado para elegir a parlamentarios andinos, y en el caso de las 3 circunscripciones especiales del exterior, una de color café para elegir binomio presidencial, una de color melón para elegir asambleístas nacionales, una de color celeste para elegir asambleístas por el exterior, y una de color rosado para elegir parlamentarios andinos. ¿Con qué indicación práctica complementaría esto? Hay 2 versiones que circulan en Internet que me resultan descabelladas totalmente. La una es que los ciudadanos tienen que llevar su propia pluma, porque supuestamente la pluma que están en los casilleros de votación se borra. Lo de siempre. Nosotros realmente ponemos plumas que se desaparecen casi inmediatamente. Por lo tanto, sí, lleven su pluma, pero eso no significa que se está poniendo plumas ¿color negro o azul? Lo que sea. Si usted la marca con una pluma roja, incluso roja sirve. Ya, ok. No importa. Si la raya es clara. Lo que es importante es que el ciudadano marque correctamente expresando su voluntad. ¿Y por qué también enfatizo en esto? Porque no es la pluma lo que determina, sino dónde raya. Porque hay un casillero en cada voto. Se vota por lista, no se vota por persona. La votación es unipersonal. Perdón, no es unipersonal, es por lista. Correcto. Lista cerrada. No es entre listas. No es entre listas. O sea, pero si raya el casillero de arriba, se entiende que votó por todos los de abajo. Correcto. Pero también hay una versión... ¿Qué se pasa por precaución? Raya el casillero de arriba y no está de más para dejar esta vaina clara, rayo todos los de abajo. Allá iba. Si bien es cierto, nosotros hemos capacitado respecto a que esta posibilidad se pueda dar, es posible que miembros de una junta receptoras de voto pudieran anular el voto porque consideran que han hecho una rayada adicional a la que correspondía. Por lo tanto, es un riesgo. Hemos capacitado. Sin embargo... Ajá, aquí está novedad. O sea, es mejor votar solo en la casilla de arriba. Como corresponde. Además, te evitas la equivocación de rayas, te pasaste a la de al lado. Si tiene rayado una lista aparte de la principal, anula su voto. Anula su voto. Pero imaginémonos que alguien vote por la lista en el casillero que corresponde y de repente quiere votar por 2 o 3 porque les cae bien, porque son simpáticos, porque son sus amigos, y raya 3, 4 puestos de la lista. La jodió. Está corriendo el riesgo de que en la Junta Receptora de Voto le anulen el voto. Advertidos. Un segundo elemento informativo, el CNE. En este sentido, para que el voto sea válido, el elector deberá marcar el casillero de la lista de su preferencia. Es así como en las papeletas para todas las dignidades: binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales,
asambleístas por el exterior y parlamentarios andinos. Si marcas más de una lista, el voto será considerado nulo. De igual manera, si escribes la palabra nulo o anulado, realizas tachaduras u otras marcas, también será considerado como voto nulo. Las papeletas que no tengan ninguna marca serán consideradas como voto en blanco y no se contabilizará en el resultado final. Es decir, no será asignado a ningún candidato. Y aquí, riesgo o mito. Las papeletas en blanco, fácilmente cuando alguien no esté advirtiendo un movimiento en la mesa, la puede marcar otro en la rayita que le dé la gana y resulta que el que no votó por nadie termina votando por alguien. Hay que entender cuál es el proceso que se sigue al cierre de las elecciones. Los miembros de las juntas receptoras de voto obviamente llenan los formularios de cierre que corresponden, abren la urna y sacan los votos y los clasifican. Votos blancos, votos nulos, votos en favor de tal candidato y van haciendo el orden que sigue. Para eso están los observadores de las organizaciones políticas, para estar mirando que efectivamente no se dé una circunstancia como esto. Y con estos aparatos pueden estar grabando. Ah, pero claro que sí. Se puede estar grabando. Pero por supuesto, no hay limitación de entrar con celular. Fulana rayó, marcó esa pelea, pruébemelo. Ya se pasó, es que yo la vi, rayó, ¿dónde está la foto? Ahora, son 40.000 juntas receptoras de votos. Pero le recuerdo una cosa que usted me dijo antes. Hay 2 o 3 votos que pueden definir una elección en algunos municipios pequeños, me dijo. Bueno, no es el caso ahora, ¿verdad? Porque no estamos para alcaldes y para prefectos, estamos para asambleístas. Pero en algunos distritos de Guayas, 1 o 2, 3 rayitas pueden cambiar las cosas. De un acta que la podría anular también en algún momento dado. Pero insisto, nosotros capacitamos, nosotros ejercemos control a través de nuestros coordinadores de recinto, coordinadores de mesa, pero los ojos de los delegados de las organizaciones políticas son para nosotros, Consejo Nacional Electoral, una garantía. Ok. Una última observación sobre otro hecho muy valioso y significativo que ha promovido el CNE. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral facilitará que 40.220 personas con discapacidad visual sufraguen a través de plantillas braille. Además, habilitará 4.760 mesas de atención preferente en todo el país, para que las personas con discapacidad física cuenten con facilidades que les permita ejercer su derecho al voto, una práctica de inclusión que garantiza la participación de todos los ecuatorianos. Eso es formidable. De los 4.000 no videntes, ¿cuántos calculan ustedes que podrían votar? Marginal. Ha sido, la historia nos dice que no más allá de un 10%. Lo importante es lo simbólico. No. Lo importante es cumplir con nuestra obligación de darle la oportunidad a todos para ir a votar. Para usar el lenguaje moderno, lo inclusivo. Y lo otro, a la mesa de atención preferente, ¿quiénes pueden acudir a votar? Eso no es para tercera edad. Las personas que tienen algún nivel de discapacidad para poder ingresar hasta la mesa que le corresponde. Es más, nosotros instruimos a los miembros a los coordinadores de recinto y coordinadores de mesa, que hay personas que son, y encontramos en cada proceso gente mayor que tiene dificultad para caminar, no llega tampoco al nivel de la invalidez. ¿Ya? Y entonces hay una atención personalizada para este tipo de personas en respecto a llevarle... Hay una mesa de atención preferente. Sí, señor. Qué formidable. Ok, no todo es malo. Y mucho ha mejorado. De eso seguiremos indagando al volver. El más grande, hoy, mañana y siempre. Gigante, colosal, monumental. El único ídolo del Ecuador. Presentamos la colección de Barcelona 2025. Ay, ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? ¿Cómo explicar lo que se siente cantar el glorioso Salve, salve Barcelona con el estadio a reventar? Porque mi corazón es amarillo como el sol. ¡Esto es Barcelona, carajo! Una pasión centenaria, un amor para toda la vida. ¡Viva Barcelona! ¡Ídolo del Ecuador! Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil.
Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Es una entrevista veraz con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita, quien tiene allí una larga trayectoria y otra también en el sector empresarial. Fue presidente de la Cámara Nacional de la Construcción, ha sido segundo vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, observador electoral en elecciones en Guatemala y en Colombia, entre otras cosas. Fue subsecretario regional de Obras Públicas cuando era joven, y durante varios periodos ha sido vicepresidente y director de la Cámara de Construcción de Guayaquil. Él nació el 23 de julio de 1947, ingeniero civil por la Católica, entre otras cosas de su cruzada como servidor público. Y justamente en función de servidor público, en las elecciones anteriores causó conmoción su irrupción en un centro de cómputo en donde se estaban, nunca recuerdo la terminología exacta, haciendo qué cosas con qué actas, pero primero vean la escena. Haciendo actas de recuento. ¿Qué están haciendo aquí? Gente que nos queda un montón. Estas actas son de recuento también, ¿verdad? Y usted la está llenando. Por favor, se me levantan todos. Cosas personales. Bueno, Sherlock Holmes le queda corto. ¿Ya qué son las actas de recuento? ¿Qué estaban haciendo allí esos sujetos? ¿Y cómo se enteró usted de esto que les cayó de sorpresa por lo visto y no se imaginaban su ingreso? Para primero definir qué era lo que estaba sucediendo ahí, el sistema estaba permitiendo que se impriman actas que tenían que ir a las mesas de donde se procedían los recuentos por las inconsistencias numéricas. Al permitir el sistema indiscriminadamente que se impriman estas actas, se creaba este sitio en el cual se llenaban las actas y obviamente no se iban las urnas al recuento, sino que obviamente se falseaban los datos de acuerdo al interés de quien estaba manejando esta operación. ¿Eso se llama fraude electoral? Esto era específico en esta ocasión respecto a la consulta popular en el gobierno de Guillermo Lasso. Pero esta situación podría haberse dado, y mire, estoy siendo hipotético a pesar de que yo puse comunicaciones desde procesos anteriores en relación a que conocía que esta situación se podría estar realizando. No hubo por parte del Consejo Nacional Electoral una decisión en firme de investigar, que tengo que reconocer, es muy difícil y complicado hacerlos después. Pero los mecanismos para que esto no se vuelva a dar hoy ya están implementados, además que estamos advertidos. ¿Por qué razón? Ya no se pueden imprimir las actas de recuento ligeramente. Hay que pedir autorización sobre la base de una información de que hay una inconsistencia numérica y obviamente hay un control que antes no existía. Ok. Es decir, han tomado medidas de precaución para eso. Correcto. A pesar de eso, la consejera Nájera tiene múltiples inconformidades sobre este episodio y muchos otros del actual CNE. Contó algo de eso cuando estuvo en Vera a su manera. Es una de las tantas que hace el CNE, pero es de las últimas que las va a hacer. Y quién sabe si las llegue a hacer. Entonces, en ese sentido, hay mucha duda en procesos anteriores que simplemente a través de la propaganda mediática se la ha podido tapar. No nos olvidemos el famoso centro paralelo. Entonces es un llamado a que no tenemos ya espacio para equivocarnos. Las instituciones están colapsando. Las instituciones, el Estado de Derecho ya está cayendo en una barbarie. Lo que está pasando en la capital ya nos deja descontrolado que esto no es
que por ahí alguien prendió una chispa y estaba tomado, o un taxista. Esto es un tema ya concebido, ya orquestado. Entonces es un llamado a esta función electoral, no solamente Consejo Nacional Electoral, hacer las cosas bien, que no haya una duda de transparencia en este proceso. Ok, pero le recuerdo, por ejemplo, que ese centro de procesamiento de actas paralelo lo denunció justamente alguien del CNE, que fue Enrique Pita. Sí, pero el tema es que no lo sostuvo en el tiempo, porque lo denunció y luego terminó diciendo en una rueda de prensa que no había pasado nada. Entonces hacen un alboroto del asunto. El tema no es denunciar, el tema es continuar y lograr una sentencia y establecer responsables si es que los hubo. De ahí hay una irresponsabilidad si es que no se da una respuesta acertada a la ciudadanía, porque no nos podemos quedar en el escándalo. No lo sostuvo en el tiempo, dice la consejera Nájera, y usted acaba de ilustrar que lo que se hizo fue blindarse de que un fenómeno así se repita. Pero el asunto se quedó en el escándalo, hubo sanción para los responsables, se determinó cuál fue el origen de ese montaje. Se presentó por parte del Consejo Nacional Electoral la denuncia pertinente, Consejo Nacional Electoral representado por su presidente. Se presentó la denuncia ante Fiscalía y el fiscal llegó a concluir que efectivamente habían existido, la infracción había existido, la ilegalidad había existido, y que gracias a que se había descubierto no se había permitido que se consuma un fraude electoral. No se perfeccionó el delito. No se perfeccionó el delito, es correcta esa expresión. Sin embargo, el fiscal corrió traslado de esto a otras instancias porque había que seguir para determinar actores, cómplices y encubridores del asunto. Y ahí ya era función de la función electoral de llevar adelante este proceso que no se hizo. Ok, hablemos ahora de actas. Otros problemas frecuentes en las últimas elecciones han sido que cuando en una misma mesa se vota por distintas dignidades, hay distintos totales. Supongamos, aparecen 320 votantes para presidente. Y resulta que solo hay 310 votantes para asambleísta nacional. ¿Ya? ¿Cómo se procede cuando haya esa irregularidad? ¿Por qué los mismos que votaron para presidente no aparece la misma cantidad que votaron para asambleístas nacionales, que debería ser la misma cantidad, manifestada de manera distinta? ¿Qué pasó allí y cuál es la recomendación de ustedes a los delegados? Carlos, tengo que reconocer que esta es una de las debilidades que tenemos en el Consejo Nacional Electoral, ya en el proceso propiamente dicho. ¿Y por qué digo tengo que reconocerlo? Saludo su franqueza. ¿Sabe por qué? Porque el proceso no es perfecto. Porque tiene debilidades, como usted le llama. Qué bueno, ok. Qué bueno. No, ¿saben qué? Qué bueno que es cuando alguien es tan honesto que reconoce incluso que hay debilidades. Para mí eso vuelve más confiable a la persona, en vez de que mentira me invento frente a esta vaina que me dijo Vera. Bien, pero termino la idea. Siga. ¿Por qué reconozco que es una debilidad? Porque efectivamente se ha encontrado, y en el último proceso era el 7% de las actas que tenían este tipo de inconsistencias, que en varias dignidades tienen diferentes números de electores registrados por las juntas receptoras de voto. El sistema determina que hasta un 1% es válido. Ok, tenía 300, 1%, 303, 290 y pico, es válido. Sin embargo, hay ocasiones en las que es mucho más. Son equivocaciones en las juntas receptoras de voto. ¿Y dónde está la debilidad del asunto? O sea, no es que desaparecieron los 10 votos en el ejemplo que di, sino que contabilizaron mal. Normalmente cuentan mal. No cuadran bien y se producen las inconsistencias numéricas. Pero esto puede no ser inconsistencia, porque resulta que el acta de presidente contra el acta de asambleísta cuadran perfectamente con un número total de electores diferentes. Esto no puede darse. ¿Y por qué no puede o no debería darse? Porque los miembros de las juntas receptoras de votos deberían de consignar la referencia primera de cuántos votaron en el acta, y contra eso contrastar cuando suman. Correcto. Pero esa instrucción nunca ha pasado porque no se considera infracción de carácter electoral, porque el Código de la Democracia no establece sino 3 causales para proceder a los recuentos. Bueno, hay también otra posibilidad. Pero esa
Pero ese argumento que yo lo he combatido, porque estoy en total desacuerdo y no lo acepto, ¿por qué razón? Porque abona precisamente a la desconfianza, porque sí se da. En ese caso, y es grave, 7% de inconsistencias es nacional, ¿ah? Sí, ya, total, preocupante. ¿Qué hace el delegado en la mesa? ¿Anula todo? No hace nada, llena actas. Ok. ¿Y se contabilizan todas, aunque sean distintos? Y se contabilizan porque el sistema no establece un techo respecto a la primera dignidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a contar presidente y hemos registrado 255 personas, ese número es la referencia para que posteriormente, cuando vamos a contabilizar los votos de asambleístas nacionales, provinciales, lo que sea la referencia. Pero si no existe tal referencia, los miembros de la Junta Receptora de Votos, acá encontré 260, por acá encontré 240, no es correcto. Con las últimas inquietudes respecto a las elecciones, este domingo volvemos. Va a ser ping-pong o asalto de mata, pero voy a ensayar preguntas varias, sueltas, dispersas, que seguramente responderán las preocupaciones que les quedan todavía. ¿Cómo llegar al CDT Cardio Heredia? Sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad, ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza. Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha, encontrarás el centro comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. ¿Eres emprendedor o dueño de una pyme? ¿Buscas dar a conocer tu negocio? Pero los recursos son limitados. En One on One te ofrecemos el servicio de creatividad, diseño gráfico y audiovisual que necesitas para destacar, sin comprometer tu presupuesto. Desde piezas gráficas atractivas hasta videos promocionales de alta calidad, adaptamos tu contenido a los formatos que mejor funcionan para redes sociales y plataformas digitales. Además, te damos la oportunidad de llegar a una audiencia significativa de 3 millones de impactos mensuales. Sí, así como lo escuchas. Y lo mejor, sin costo adicional en nuestra programación. Adicionalmente, en las galerías interactivas publicadas en nuestro website. Entonces, en One on One, creamos, diseñamos, producimos y difundimos. Porque sabemos que cada recurso cuenta. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Los asambleístas son los más poderosos. No es el presidente de la República, es la Asamblea Nacional que dictamina y dicta el futuro de una nación. De lunes a viernes y domingos. Y si funciona lo que se denomina el voto útil de la gente por la mejor opción, es probable que esta primera vuelta sea la única.
entrevistas que hacen historia. Si es que hay un peligro para el Ecuador, es que el día en que ellos retomen el poder, se quedan para siempre. Y preguntas que abren caminos. ¿Con qué tipo de superintendente se quiere? ¿Por qué querían ellos uno a la medida del correísmo? ¿A dónde apuntaban con un superintendente como el que ellos convirtieron en favorito? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Les recuerdo siempre que el botón o la escarapela que ven en la solapa derecha de mi saco corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, que impulsa la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular, para que cada vez más ecuatorianos se animen a donar órganos, especialmente corazón, y sus familiares, cuando deba ocurrir por el tipo de muerte que tuvo, usualmente de muerte cerebral, la extracción del órgano, den las facilidades necesarias a pesar del trance tan duro que viven. 40 trasplantes exitosos ha hecho la doctora Mónica Gilbert hasta ahora. Ok, ¿de qué sirven tantos observadores que por primera vez han llegado con tanta anticipación, especialmente los de la Unión Europea, que hace 13 años no venían a observar elecciones y son mucho más de 120? Hay que reconocer que en la observación electoral hay dos tipos. Hay lo que podríamos llamarlo turismo de observación electoral, que son los que viajamos, porque yo he estado también en aquello, viajamos el día miércoles, jueves de la semana anterior, estamos el día de la elección, vemos el proceso y el día lunes, martes estamos regresando. Y miran el desarrollo del proceso. Pero en este caso específico, Unión Europea, pero también OEA, y hay otros organismos internacionales que acreditan con tiempo observadores. OEA, por ejemplo, ha enviado técnicos para mirar el desarrollo de todo el proceso informático y mirarlo y observarlo y recomendarlo. El PNUD participa activamente con nosotros respecto a la capacitación en cuanto a aportes, incluso para el material que se utiliza para la capacitación. ¿Y han podido incidir esos observadores con lo temprano que han llegado en ajustar o mejorar ciertas cosas en la fase final? Al momento la Unión Europea no nos ha hecho recomendaciones, pero en el caso de la OEA sí. Las recomendaciones de carácter tecnológicas, por ejemplo, respecto a la necesidad de mejorar la eficiencia en la transmisión de resultados o la presentación de resultados, que es una de las... Es decir, los observadores, por muy temprano que lleguen, sus observaciones solo las hacen terminado el proceso. En lo general, pero insisto, OEA acredita técnicos que miran y recomiendan con tiempo. ¿Y han tiempo. estado también recibiendo organizaciones políticas, sospechas de fraude, inconformidades? Nosotros hemos invitado a las organizaciones políticas a mirar cada actividad que realizamos. No quiero decir los observadores, ellos han recibido... Sí, ellos conversan, por supuesto. Ellos tienen libertad absoluta de conversar con las organizaciones políticas y con... ¿Sabes si hablaron con Andrés Arauz, que dicen que como ustedes son un CNE novoísta, ya tienen todo arreglado? Deben haber hablado. No conozco si han hablado, pero de lo que yo conozco han hablado con candidatos, representantes de opinión pública. Y ya que entramos en eso, ¿no compromete la independencia de la presidenta Diana Tamaín el hecho de que su hermano sea cónsul del Ecuador en Nueva York? Es un tema que no me atrevería a responder, habría que preguntarle a ella. Yo en lo personal no lo hubiera hecho. Ok. Siguiente, ¿por qué no pudimos conseguir votación en Venezuela a pesar de la ruptura de relaciones allá? Hay miles de ecuatorianos allá. Para organizar un proceso electoral en el exterior hay que tener primero nuestros representantes consulares operativos. En este caso no existían. Segundo, se pidió autorización al gobierno de Venezuela para poder enviar gente que apoye a la embajada suiza. Se hizo el intento y no nos respondieron nunca. Hasta que llegó un punto de no retorno, porque ya no había, es más, las papeletas y el material
pertinente para la votación en Venezuela estuvo lista. Las imprimieron, ok. Estuvo impreso todo el material, todos los paquetes electorales. Ya que habla de papeletas. Hay otro tema preocupante. A propósito de lo que hemos hablado, si aparecen actas que aparentemente son auténticas, sustraídas de alguna parte, o que al IGM se le fueron, cualquier barbaridad de esas. ¿Qué códigos o garantías tienen las papeletas en las que se va a votar? Hablaba de actas, papeletas es lo que debo decir. Las papeletas en las que se va a votar, que impedirían hacer el fraude si se sacan copias o de alguna manera se imprimen idénticas. Primero, nuestras papeletas están impresas en un papel especial. Segundo, las papeletas tienen sellos de agua y sellos que solo pueden ser determinados a través de una inspección forense. Tercero, no pueden ser fotocopiadas porque se pierde parte de la identificación de la misma papeleta. Y ya dije, la calidad del papel es totalmente diferente. Este sobrecosto que existe, porque cuesta, obviamente, es parte de la seriedad y la transparencia con la que nosotros procesamos. Y permítanme aprovechar para hacerle un par de comentarios. Yo he estado presente en procesos electorales en los que las papeletas destiñen. He estado presente en procesos electorales en los que las papeletas se dejan en el casillero de votación para que llegue el elector, coja, lo ponga en un sobre y vote. He estado presente en procesos electorales en los que los candidatos, las organizaciones políticas, imprimen sus papeletas y posteriormente reciben el pago o la devolución de lo que invirtieron de acuerdo a la votación, porque el elector lleva la papeleta en su bolsillo. He estado presente en procesos electorales donde usted no ve un policía ni un militar presente, porque la ciudadanía confía. En este país se ha llegado al colmo de querer argumentar que las Fuerzas Armadas deberían llevar adelante el proceso electoral. Y si usted no encuentra a los militares dentro del proceso o afuera de los recintos electorales, nos queman. Independiente de que los resultados puedan ser satisfactorios, independiente de la transparencia con la que nosotros mostramos, ya es parte de la idiosincrasia nacional el desconfiar del voto, del proceso y de quienes llevamos adelante el proceso. ¿Qué le puede decir al elector que dice, yo no voto mañana, hay mucha inseguridad, asume la consecuencia? ¿Cuál es? Nosotros hemos llevado procesos electorales en pandemia, en términos de inseguridad también muy serios, y sin embargo no hemos tenido complicaciones. Tengo que ser claro respecto a que Fuerzas Armadas y Policía, por supuesto, han establecido los perfiles de riesgo de los sitios en los cuales deben reforzar su presencia. Los más preocupados sobre inseguridad no son los votantes, son los delegados, porque ellos salen tarde, 10, 11 de la noche como temprano. ¿Qué van a hacer para protegerlos? Primero, la gran mayoría de delegados o de presidentes de mesa en un momento dado van esos son los coordinadores de recinto que tienen que ir con el material electoral a los recintos. Esa es una situación que espero que no se produzca y sobre la cual, más allá de simplemente asegurarnos de la seguridad que el día de las votaciones en los recintos electorales, es un tema que estoy seguro que la policía tiene un plan de contingencia. ¿Qué ocurre en una mesa cuando uno o dos delegados falten? Generalmente se trabaja con 3 mínimo. Si son 2 no puede trabajar. Pero si son 2 se toma prestado de las mesas vecinas que sí tienen el número. Eso es permitido por la norma. Hay varios observatorios electorales que han sido muy críticos con lo que ustedes han hecho. Uno de ellos es el de Bolívar Loján. Él dice la cantidad de sufragantes de la consulta se recogió en un documento denominado confusamente Padrón Electoral, que viene pegado en la carátula del libro Padrón Electoral, donde los usuarios firman que nunca, desde que existe, donde los usuarios firman que nunca desde que existe ha sido subida al sistema informático del CNE. ¿Se va a publicar este documento en el sistema informático del CNE para que auditores, observadores, veedores y ciudadanos puedan completar las auditorías? Esa es una de las debilidades que he mencionado cuando yo digo que hay
asuntos que pueden ser mejorados, y es la referencia inicial en las actas respecto a cuántas personas se acercaron a votar, y que debe ser el mismo número para que todos los... Tiene que ver con lo que hablamos antes. Es correcto. ¿Ya? Es correcto. Y la queja persistente de este colectivo es precisamente por la confusión que se genera, que para una candidatura hay X cantidad y para la otra candidatura hay X más 1 o X menos 1. Y eso es una irregularidad o una situación que nosotros no lo hemos resuelto. Ingeniero, gracias por su permanente apertura a informar, aclarar y orientar en un tema crucial. En lo que parece deben ser las de mañana, las elecciones mejor planificadas y organizadas en mucho tiempo. No perfectas, no infalibles, no exentas de errores, de traspiés, de los típicos retrasos en la mesa, ojalá no llueva copiosamente en ninguna parte, de las irregularidades que inevitablemente se dan en un proceso tan complejo, pero según los ejemplos que él contaba que vio en otros países, sin embargo tan transparente, que es lo que ha permitido en múltiples ocasiones hacer reclamos o objeciones con más o menos éxito, y sobre todo llegar a un momento en que el sistema se ha depurado y mejorado bastante. La otra parte la deben poner ustedes mañana. No dejen que otros decidan su destino por ustedes. No dejen en lo posible el voto en blanco. No se vean impelidos a una manifestación de rechazo anulando su voto porque no está el candidato perfecto. El candidato perfecto solo serán ustedes cuando se postulen. O el candidato ideal surgirá cuando en su grupo, que lo tienen perfilado, se promueva. Y hasta entonces, escojamos lo mejor posible. Lo menos malo, sí, tal vez. Pero recuerden que esta vez no escogemos un presidente, escogemos un destino. Decidimos entre terminar de entregar el país al crimen organizado o fortalecer a quienes se han parado firme frente a eso. Es el dilema más urgente y más inmediato del Ecuador. Todo lo demás que les prometen todos los candidatos vendrá después. Si no nos salvamos del abismo, no habrá quien nos saque luego. Recuerden Venezuela, nada más, lo más cercano, donde la opción democrática ganó, tuvo las actas, demostró haber logrado en 83% de las actas más del 70% de los votos, y la dictadura no reconoció su derrota. Aquí estamos a tiempo. Hasta mañana. Este espacio Verás se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.